Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Haciendas y Conventos de México, donde les mostraremos parte del tesoro arquitectónico del México de la colonia. Haciendas y Conventos de México, recorriendo la hermosa época colonial mexicana. Forzados por las circunstancias, algunos de nosotros fuimos interesándonos poco a poco en las labores del campo, adquiriendo tierras y poniendo a trabajar en ellas a los indios que habíamos recibido bajo nuestra protección y tutela. Así pues, empezamos a desarrollar estas actividades de manera natural en los recién instituidos municipios, que en España habían surgido durante la Guerra de Reconquista y que se estaban introduciendo en la Nueva España. En 1532, el presidente de la Real Audiencia, Ramírez de Fuenleal, le escribía al rey que podía conceder, sin temor, extensiones moderadas a los españoles, puesto que en todos los pueblos había tierras que se cultivaban en beneficio de los ídolos o de Moctezuma. Durante este periodo era frecuente que se concedieran a los vecinos de México esas mismas tierras en caso de que no se presentara heredero. Haciendas y Conventos de México os mando un caluroso saludo desde Ljubljana, la hermosa capital de Eslovenia. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa cultural Haciendas y Conventos de México. Hoy vamos a tener el placer de presentarles a ustedes a nuestro país invitado, Eslovenia, como lo hemos ya estado haciendo de una manera periódica. Presentamos dentro de este hermoso país de los Balcanes, al noreste de Italia, quien antes formó parte de Yugoslavia, junto con otros 7 u 8 países más. Hoy es independiente, la República Independiente de Eslovenia. En este sitio, al centro de Eslovenia, vamos a presentarles el monasterio franciscano de Kapnik, que es una región bastante hermosa ahí, pegada a los Alpes. Y este monasterio fue construido en el siglo XV. Les presentamos el monasterio de Kapnik. Dentro de la República de Eslovenia, el monasterio franciscano de Kapnik se ubica en la región estadística Osrodeni Slovenska, al centro del país. El monasterio franciscano de Kapnik, fundado en el año 1495 a instancias de los condes Thorn y Hohenwart, posee una de las bibliotecas más antiguas de Eslovenia. La biblioteca del monasterio franciscano de Kapnik, fundada en el año 1627, cuenta con 10.000 ejemplares, entre los que se encuentran 25 incunables del siglo XV, así como una Biblia dalmantina, de la cual solo existen 6 ejemplares en todo el mundo. Su traductor, Juri Dalmatín, fue un ministro luterano esloveno,
quien realizó la traducción completa, de acuerdo al canon protestante, del Antiguo y Nuevo Testamento de los idiomas originales arameo, hebreo y griego en el año 1584. La importancia de la traducción de este documento, entre otras cosas, es que marcó el estándar literario para el idioma esloveno. Curiosamente, la traducción se publica 20 años después del Concilio de Trento, en el cual se decide prohibir la lectura de la Biblia para el público católico. Los primeros libros llegaron a este monasterio franciscano en el año 1492. Sin embargo, el acopio sistemático para crear la biblioteca no se inició hasta el año 1627. La biblioteca del monasterio franciscano de Kapnik posee una colección de 3.000 libros de los siglos XVII y XVIII. Este monasterio siempre tuvo una institución educativa y a la fecha aún continúa teniéndola con el nombre de Colegio Serafín. La colección de libros de esta biblioteca está ordenada de acuerdo al catálogo del año 1760. Sin embargo, en 1976, Jaro Dolar, reconocido historiador y bibliotecario esloveno, reordenó este recinto. Esta hermosa biblioteca restaurada y acondicionada con los más modernos sistemas de conservación y seguridad posee además un ejemplar de la edición original del libro La Gloria del Ducado de Carniola, escrito por el reconocido investigador esloveno Janez Vajkard Valvasor en el año 1689. Otra de las obras invaluables que se encuentran en este lugar son los manuscritos del fraile franciscano esloveno Fray Stanislav Skravek, quien es considerado hasta el día de hoy como el más grande lingüista esloveno, así como el padre de la fonética eslovena. Skravek nació el 7 de enero de 1844 y murió el 6 de octubre de 1918. Aunque en general, debido a las disposiciones reales, las encomiendas otorgadas por Cortés a los conquistadores no representaron una forma de apropiación del suelo. El origen de los primeros latifundios importantes de la Nueva España estuvo ligado directamente a los giros de fortuna que vivieron algunos de los conquistadores. Los primeros grandes latifundios del México colonial surgieron de las concesiones hechas por el rey Don Carlos a Don Hernando Cortés, como premio de la conquista del Imperio Mexica. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia.
Perteneciente a la reconstrucción barroca de 1695, este retablo del altar mayor del templo del Apóstol Santiago está construido en un estilo barroco de inspiración clásica, en el que notamos claramente elementos ornamentales ajenos a la sobriedad clásica, tales como las columnas toscanas, los ángeles en el remate del arco, la forma del nicho mismo. A finales del siglo XVII seguía existiendo la tendencia en los arquitectos hacia el clasicismo, pero conservando el abigarramiento del estilo puramente barroco. No es sino hasta principios del siglo XVIII cuando se retoma plenamente el estilo clásico grecolatino conforme a las reglas descritas por el arquitecto italiano Andrea Palladio en el año 1570. El monasterio franciscano de Kapnik lleva ya más de 500 años albergando frailes franciscanos en su interior, así como el reconocido Colegio Serafín. Además de la importante biblioteca, el monasterio cuenta con este oratorio y con las habitaciones monacales en el segundo piso, así como con la capilla del Santo Sepulcro, además de la iglesia del Apóstol Santiago. La capilla del Santo Sepulcro del monasterio franciscano del poblado de Kapnik fue construida a partir del año 1952 por el afamado arquitecto esloveno Josef Plečnik, quien trabajó durante bastante tiempo en Kapnik al final de su vida. La capilla tiene múltiples símbolos, tales como el techo en forma de tienda indicado por la ornamentación tipo costura. La decoración del viñedo simboliza a Jesús. Las luces de sus paredes simbolizan estrellas. El tabernáculo, hecho con una sola roca, representa el sepulcro de Cristo. Y el gran sol se encuentra ya al atardecer, simbolizando el tercer día de la resurrección. Forzados por las circunstancias, algunos de nosotros fuimos interesándonos poco a poco en las labores del campo, adquiriendo tierras y poniendo a trabajar en ellas a los indios que habíamos recibido bajo nuestra protección y tutela. Así pues, empezamos a desarrollar estas actividades de manera natural en los recién instituidos municipios, que en España habían surgido durante la Guerra de Reconquista y que se estaban introduciendo en la Nueva España. En 1532, el presidente de la Real Audiencia, Ramírez de Fuenleal, le escribía al rey que podía conceder, sin temor, extensiones moderadas a los españoles, puesto que en todos los pueblos había tierras que se cultivaban en beneficio de los ídolos o de Moctezuma. Durante este periodo era frecuente que se concedieran a los vecinos de México esas mismas tierras en caso de que no se presentara heredero. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia.
La primera mención de la iglesia franciscana de Santiago en Kapnik fue hallada en 1423. En 1492, el Kaiser Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico autoriza la construcción de un monasterio franciscano adyacente a la iglesia de Santiago. El primer conde de Thurn fue el donador del capital necesario para la construcción del monasterio. Este benefactor era descendiente de la familia de la Torre, quienes gobernaron en Milán del siglo XII al XIV. Como dato curioso, el descendiente del duque de Thurn, que fundara este monasterio franciscano de Kapnik en el año 1492, es hoy el segundo joven más rico del mundo, después del millonario Zuckerberg, fundador del servidor Facebook. El 12º príncipe de Thurn tiene una fortuna de $2.000 millones. En el año 1695, este convento fue totalmente renovado. A principios del siglo XVIII se estableció aquí un taller de talla en madera, así como una escuela para varones, la cual permaneció hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la Gestapo alemana ocupó este lugar para utilizarlo como prisión. Después de la guerra, este edificio fue ocupado por autoridades comunistas y destinado a viviendas populares. Fue hasta el año 1991 cuando el monasterio retorna a manos franciscanas para retomar su antiguo uso monástico. Haciendas y Conventos de México, el documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia, llega al término de un episodio más, esta vez de su país invitado, Eslovenia. Una vez que les presentamos este hermoso monasterio franciscano de la región de Kapnik. Haciendas y Conventos de México os mando un caluroso saludo desde Ljubljana, la hermosa capital de Eslovenia. En general, debido a las disposiciones reales, las encomiendas otorgadas por Cortés a los conquistadores no representaron una forma de apropiación del suelo. El origen de los primeros latifundios importantes de la Nueva España estuvo ligado directamente a los giros de fortuna que vivieron algunos de los conquistadores. Los primeros grandes latifundios del México colonial surgieron de las concesiones hechas por el rey Don Carlos a Don Hernando Cortés, como premio de la conquista del Imperio Mexica.
Algo más, Fray Agustín, que quisiera decirle a toda la comunidad con la cual está usted constantemente en contacto, pero bueno, de una manera un poco más masiva. Bueno, pues simplemente que me da gusto que hayan venido para hacerme esta entrevista, no porque me sienta con la capacidad de hacerlo, sino porque también de alguna manera, bueno, pues es una forma de expresar algún sentimiento, algún ideal, algo que a lo mejor uno hubiera querido decir en algún momento. Y ese algo, bueno, pues es decir que estoy muy feliz, muy contento, que la vida religiosa es un llamado y un regalo que Dios nos hace. El sacerdocio es un ministerio mediante el cual nosotros colaboramos con los obispos en la extensión del reino de Dios, y todo lo que mira al reino es algo que no solamente nos interesa, nos motiva, sino que también nos lleva hasta el sacrificio para cumplir con fidelidad y dignidad este ministerio. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y este fue Haciendas y Conventos de México desde el Convento de la Merced, en la ciudad de Lagos de Moreno, municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco. Haciendas y Conventos de México recorriendo la hermosa época colonial mexicana.